Gracias a nuestra tetraterapista Noemí Cisneros ha compartido con ustedes mucha información. Ella se dedica a estudios científicos de la última, de los últimos, para que ustedes tengan una información buenísima. Así es de que lo que van a ver hoy va a ser algo nuevecito que nadie lo ha escuchado y te doy gracias antemano por todo tu esfuerzo y toda tu sabiduría que estás compartiendo con nosotros. Así es de que vamos a compartir y después de eso vamos a abrir sala para testimonios y luego vamos a abrir la caja de Numi para ver qué viene en esa caja, porque ahorita tenemos una oferta el mes de diciembre. Así es de que cuéntanos de qué se trata el próximo ingrediente. Me ha encantado porque cada semana es una sorpresa para mí también no saber qué ingrediente es el que vamos a compartir con ustedes, pero ahora muchas gracias por toda tu sabiduría, Noemí Cisneros de México. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar en donde nos estén saludando. Gracias, Juanita, por compartir. Al contrario, gracias por invitarme a este tu programa y poderles compartir, pues justamente los elementos que acompañan a esta, como bien dice Juanita, esta exquisita fórmula, que es un regulador hormonal, pero más allá de ser un regulador hormonal, hemos estado viendo todas las funciones que tiene. Somos hormonas y bueno, vamos a hacer un poquito un recuento, ¿no? De todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y bueno, déjenme decirles para los que no me conocen y es la primera vez que se conectan, mi nombre es Noemí Cisneros, soy tetraterapeuta en medicina homeostática, esa es la especialidad, tetraterapeuta en medicina homeostática. También soy docente certificada del Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y Tetraterapia, el IMIT, y también formo parte del comité académico de este instituto. Y bueno, pues en lo que hacemos como directora del Centro Homeostático Cushlan es justamente estar a la vanguardia en todos los tratamientos que tienen que ver con el mejoramiento de nuestra salud. Y justamente hoy vamos a seguir hablando de otro de los ingredientes, pues yo puedo decir que son selectos de lo que tiene que ver con esta fórmula. Quiero compartirles pantalla, permítanme para ver si lo pueden ver. Me dicen si lo pueden ver en pantalla. Muy bien, ok. Entonces, este ingrediente, su nombre científico es simicifuga racemosa, pero también la podemos encontrar como Actae racemosa. En inglés su nombre es Black Cohosh, ¿ok? Pero este es el nombre científico, que es importante siempre dar el nombre científico de una planta o de una hierba. ¿Por qué? Porque obviamente a nivel internacional vamos a encontrar distintos nombres, pero cuando tenemos el nombre científico de la planta, aquí en China estamos hablando de la misma planta, ¿ok? Entonces el nombre científico es muy importante. Hablando un poquito sobre la historia de esta planta, quiero decirles que según la literatura, los nativos americanos ya utilizaban esta planta, especialmente la raíz y la parte de la corteza de la planta, ya la utilizaban para problemas de salud en la mujer. Fíjate, y no solamente para eso, ellos se dieron cuenta que este extracto de esta planta trataba el dolor musculoesquelético, fiebre, tos, neumonía, parto lento y todo lo que tenía que ver con irregularidades menstruales, entre esos, obviamente el síndrome premenstrual, cólicos, etcétera. Así que ellos ya utilizaban, estos antiguos nativos americanos ya utilizaban esta planta con esos objetivos. Cuando los europeos colonizan América, conocen justamente las funciones que tenía esta planta y entonces ellos adoptan
esta planta también como tratamiento para síndrome premenstrual. Así que esta planta ahora la llevan hasta Asia, todo el continente de Europa y Asia, y entonces es en esos continentes en donde se empieza a utilizar ahora esta planta, pero originalmente crece, nace y se identifican los primeros usos en los nativos de América del Norte, que eso es importante. Después se lleva a Europa y luego al continente asiático. Y entonces se dan cuenta los europeos, ya vimos cómo inician las investigaciones, digámoslo así, de estos nativos de América del Norte, luego los colonos europeos adoptan la planta y se dan cuenta que no solamente es para síndrome premenstrual, sino que ahora los europeos lo utilizan hasta para un regulador de la presión arterial. ¿Qué te parece? Se dieron cuenta que era un regulador de la presión arterial alta. Entonces, pues bueno, ahí ya tenían, íbamos como que aunando conocimientos, ¿te das cuenta? Y ahora los usos actuales, pues son mucho mayores. Por todos los estudios y los conocimientos en la práctica, nos damos cuenta que es para los síntomas de la menopausia, como sofocos, sudores nocturnos, sequedad vaginal, palpitaciones cardíacas, nerviosismo, irritabilidad, trastorno del sueño, vértigo e incluso también trata el tinnitus. Imagínate todo lo que puede tener justamente, ¿no? Bueno, esta planta contiene compuestos orgánicos como cualquier otra planta, ¿verdad? Que tiene actividad biológica. Esta planta específicamente tiene taninos, tiene ácido gálico, tiene resinas, sustancias amargas, esteroles, tiene ácidos que son antiinflamatorios y fitoestrógenos, que son estrógenos de origen vegetal. Y aquí me quiero quedar. Tú sabes hoy que cuando una mujer empieza a tener trastornos hormonales, entonces les dan estrógenos, ¿verdad? Ya sea en un medicamento o bien se lo dan de una forma más orgánica. Por ejemplo, otro ingrediente que se llega a conocer o que comúnmente se utiliza para algún trastorno, como es una isoflavona de soya, por ejemplo, se le conoce como una planta que es un fitoestrógeno, pero en sí, ¿qué es un fitoestrógeno? Esto es bien importante. El fitoestrógeno quiere decir que tiene acciones generales parecidas al estrógeno, pero, pero es de origen vegetal. Esa es la diferencia. Aunque el cohosh sí nos ayuda a regular toda la parte hormonal, ahorita te voy a explicar un poquito más de cómo funciona, no podemos decir que esta planta es un fitoestrógeno. ¿Pero por qué? Bueno, porque no contiene las acciones generales del estrógeno, que eso es importante. O sea, no solamente va hacia ese punto. Si has estado con nosotros en las clases pasadas, te has dado cuenta ya que hay ciertos ingredientes, como el de la semana pasada, que sí van a cierto punto o a cierta etapa de la ovulación, de la menstruación, etcétera. ¿Sí te das cuenta? Entonces, qué importante es que entendamos desde esa parte que no es como tal un fitoestrógeno, es decir, no tiene las acciones generales del estrógeno, pero sí puede actuar como el estrógeno en ciertos lugares. ¿Cómo en qué? Por ejemplo, en el órgano cerebro, para ayudarnos a estar enfocados, menos irritables, ser más optimistas a la vida, en eso sí nos sirve. Por ejemplo, en la parte de aumento del líbido y por lo tanto no tener una resequedad vaginal, también nos ayuda para eso. Entonces, si te das cuenta que tiene muchas más funciones que solo ser como tal un fitoestrógeno. Entonces, si dijéramos que el cohosh es un fitoestrógeno, estaríamos limitando todas las acciones que realmente tiene en tu cuerpo. O sea, es muchísimo más que eso. Entonces, nos ayuda a actuar como el estrógeno en ciertos lugares, como en esos, por ejemplo, y en los huesos, que ya lo utilizaban los nativos para eso, los nativos americanos, nos ayuda a evitar el desgaste
Fíjate nada más lo que hace. Yo cuando estaba, hemos leído más información sobre esto y ayuda a recuperar el hueso perdido. O sea, imagínate a qué grado podemos utilizar esto. Por lo tanto, es para personas que ya tienen problemas de osteoporosis, osteopenia o que están en un cambio hormonal que que empiezan a degradarse también sus huesos. Qué importante es que empiecen a tener este complemento en su vida. Y bueno, ¿cuál es la acción? Pues su capacidad es unir y modular los receptores claves del sistema nervioso central. Fíjate, modular los receptores claves del sistema nervioso central y de ahí parte todo lo demás. Por eso es que interviene en todos los aspectos. Digamos que esta plantita activa el sistema homeostático y el sistema homeostático hará su trabajo, dependiendo en dónde lo necesite. Eso es importante. Muy bien. Ahora, fíjate nada más. El Comité de Plantas Medicinales de la Agencia Europea de Medicamentos, que es la EMA, realiza una evaluación en 6,000 pacientes mujeres y el resultado fue sorprendente. Se dieron cuenta que los síntomas de la menopausia mejoran con este activo desde un 70 hasta un 90% de los síntomas. Imagínate eso, o sea, es muchísimo. No estás hablando de un 20, de un 30, ni de un 50, estás hablando de un 70 a un 90%. Por eso, todas las personas que ya están tomando Hertz nos dicen inmediatamente es que yo me siento súper bien, me siento diferente. Pues claro, sabemos que tenemos los ingredientes apropiados, siendo una fórmula estable, que eso es importante recalcar, que aunque es una fórmula que yo puedo decir que es ancestral o milenaria, ¿por qué? Porque todos los ingredientes que hemos visto hasta ahorita son milenarios. En la historia lo han utilizado, ¿verdad? Pero es una fórmula milenaria, estable, con nanotecnología Hydrostat, que es patente de NUMI, lo cual nos garantiza tener una absorción del 100% sin tener que preocuparnos de un efecto secundario, que eso es muy importante también. Muy bien, entonces, fíjate, aquí vamos a pasar esto y quiero que entiendas ahora una parte vital, que esto es vital. Quiero que veas esta imagen y fíjate lo que te puse aquí. Mente, cuerpo, cuerpo y mente. Muchos de los trastornos que llegamos a sufrir no solamente es que tiene que ver un desbalance hormonal que provoca ciertas etapas difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, un desbalance hormonal que puede ocasionar en el estado anímico, irritabilidad, ¿no? O que estés muy triste, también puede ser. Entonces, si te das cuenta cómo la parte de la salud hormonal es vital para que tú no tengas un desbalance en tus emociones. Eso se llama cuerpo-mente, pero también está la otra parte que es mente-cuerpo. Nosotros no cuidamos la parte psicoemocional, la parte cognitiva, en cómo estoy pensando todos los días, si tiendo a ser una persona que ve lo negativo en todo, si soy una persona que tiendo a estar peleada con todo el mundo, o tengo algunas actitudes negativas constantemente, voy a afectar de manera importante nuestra parte fisiológica, porque nuestros pensamientos también tienen mucho que ver o van a cambiar nuestro cuerpo de manera fisiológica. Fíjate qué importante es esto. Entonces, no solamente se trata de cuidar la parte hormonal, sino también la parte de tu psique, que nos ayude justamente a no cambiar de manera negativa o de manera abrupta nuestro estado hormonal como debe de ser. Qué importante es. Por eso te dejo aquí algunas recomendaciones, que es importante para nuestra salud hormonal tener hábitos saludables, como cuáles, como practicar deporte de acuerdo a tu edad. Es importante que hagas actividad física. Entonces, no le dejemos todo a un producto. También es importante que llevemos a la práctica, porque el producto es maravilloso,
Sí, y podemos tener una mejoría en poco tiempo, sí lo es, pero también es importante agregar hábitos saludables a nuestra rutina diaria. Una dieta equilibrada es importante. ¿Y qué hay, por ejemplo, de una programación equilibrada del sueño? Estamos teniendo problemas normalmente de sueño. Estamos teniendo problemas de sueño. ¿Por qué? Porque a veces no respetamos nuestros horarios del cuerpo internos como nuestro reloj interno, el reloj circadiano, ¿no? Horario circadiano, que es nuestro reloj interno. Y ahí te voy, nada más con este punto que espero que lo captes y que lo pongamos más en práctica. Fíjate, ¿a qué hora te estás yendo a dormir normalmente? ¿En qué horario te duermes? Según tu horario interno, hay una hormona que se va a producir que nos ayuda a que nos induce al sueño, que es la melatonina. Y esta se activa a las 9 de la noche, siendo su pico más alto a las 12, de 12 a 3. ¿Qué pasa? ¿Te ha pasado tú que por alguna situación estás trabajando o por alguna situación se te va la hora de sueño? No te duermes a las 9, ni a las 10, ni a las 11, son las 12 y apenas estás durmiendo. Y luego, entre que te sigues despierto, te cuesta después trabajo dormir. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tú interrumpiste tu ciclo interno. Tú le dijiste a tu cuerpo o te pones a ver la televisión, la computadora, el celular, lo que sea. Y entonces tu reloj interno a las 9 de la noche ya empieza a inducir al sueño, ¿no? Ya te dice Juanita, ya te dice Ricardo, ya te dice ya es hora de dormir, ¿no? Eso en automático tu reloj interno te lo indica, pero tú obligas a tu cuerpo a permanecer más tiempo despierto. Y entonces le mandamos señales de luz. ¿Cómo se las mandamos? Justamente viendo la televisión, trabajando en la computadora, en el celular, etcétera. Tu cerebro no distingue la realidad de la ficción. Entonces ve luz y dice, ok, entonces, ¿saben qué? Dejen de producir melatonina, todavía no nos vamos a dormir, nos están indicando que tenemos que seguir activos trabajando. Entonces, suspendan y aumenten cortisol para que sigamos activos. Entonces, si te fijas cómo nosotros con esos hábitos malos a veces estamos cambiando nuestros ciclos internos y entonces ahora tenemos un problema. Ahora ya te quieres dormir y tu cuerpo ya tiene el cortisol otra vez, la hormona del estrés que nos permite tener actividad, la tiene hasta arriba. Entonces te va a costar ahora trabajo dormir. Entonces, fíjate cómo con pequeños detalles como esos estamos haciendo un cambio en nuestro reloj interno, que eso es bien importante que lo entendamos, ¿no? Entonces, pues ahí está. Algunas de las recomendaciones que quiero dejarte y recordar, nuevamente recapitulando sobre el tema hormonal, recuerda de las dos hormonas principales, que es el estrógeno y testosterona, y hemos hablado mucho que tanto hombres como mujeres tenemos ambas, producimos ambas hormonas, siendo que la mujer tiene mayor estrógeno, por lo que nos da las características femeninas, y los hombres teniendo más testosterona, que les da las características masculinas. Y hemos aprendido que debemos de tener justamente un balance entre ambas hormonas, lo que nos permite tener una salud adecuada. Pero en todas estas clases hemos estado viendo que hay una tercera hormona que también tiene que ver con nuestra salud hormonal en mujeres y es la progesterona, ¿verdad? Y hemos visto que esta hormona justamente el balance que hay entre el estrógeno y la progesterona que se produce durante la ovulación nos va a dar una salud o una inestabilidad, que eso es importante. Cuando tenemos un balance entre el estrógeno y progesterona, ¿cuál es el resultado? Tenemos un sueño profundo, reparador, nos ayuda a recuperar el hueso perdido, nos ayuda a reducir grasa, sube la libido o el apetito sexual, es un antienvejecimiento, es un calmante y es un antidepresivo. Entonces, fíjate todo lo que estamos trabajando cuando tenemos una regulación hormonal. Así que
qué importante es que tengamos bajo control y bajo regulación justamente estas hormonas, ¿no? Y recordar que cuando tenemos un exceso de testosterona en nuestro cuerpo, vamos a tener pues ciertas características. Por ejemplo, la voz se puede hacer más gruesa como un varón o empieza a salir barba, bigote o vellosidades en donde normalmente en la mujer no tendría por qué tenerlas. Entonces, ahí te está hablando de que hay un problema. Entonces, ¿por qué normalmente llega a haber un aumento de testosterona en la mujer? Mucho tiene que ver, o digamos que uno de las vísceras comprometidas aquí es justamente el hígado. Cuando tenemos un problema de toxicidad hepática, entonces voy a tener como consecuencia un desbalance de mis hormonas, que eso es bien importante que lo entiendas. Entonces, tenemos que cuidar nuestro hígado. Esto explica el por qué cuando estamos tomando la fórmula Hertz no podemos dejar de tomar nuestro glutatión. ¿Por qué? Recuerda que el glutatión es un quelante. ¿Qué es un quelante? Que arrastra metales pesados o químicos tóxicos de nuestro cuerpo y todo el tiempo estamos aspirando químicos o gases tóxicos. Aparte, estamos utilizando productos que tienen muchos químicos o los utensilios de cocina con los que cocinas sueltan químicos. Así que necesitamos, así como nos envenenamos todos los días con químicos, necesitamos todos los días desintoxicarnos. Y el glutatión es un quelante como primicia, eso es lo que hace. Obviamente va a desintoxicar órganos vitales, entre ellos el hígado, por lo cual me va a ayudar inmediatamente, limpio el hígado, voy a tener un balance hormonal en automático, solo con glutatión, imagínate eso. Entonces, por eso es importante no dejarlo de tomar. Y por otro lado, cuando lo tomamos previo a Hertz, nos va a ayudar. Recuerda que si hay los niveles adecuados de glutatión dentro de tu célula, lo que tomes tú después, ya sea un fitonutriente, una vitamina, algún mineral, alguna fórmula bien trabajada como Hertz, va a tener su efecto al 100 porque tienes los niveles adecuados de glutatión. Por lo tanto, vas a tener una mejor absorción y un mejor resultado. Por lo tanto, ninguna cosa sustituye la otra. Glutatión hace su trabajo, Hertz hace su trabajo y pues la recomendación es usar los dos todos los días, que eso es bien importante. Pues no sé si tengamos alguna duda, amenaza, Juanita. Como dice el doctor Marco Marín, Ajá. alguna duda, amenaza. Una de las preguntas que está en el chat es que si se puede utilizar la glutatión en ojos y oído. Claro, sí, sí se puede utilizar y con una gotita es suficiente en cada ojo, en cada oído, todos los días aplicar. Yo sugiero que lo apliquen siempre de preferencia en la noche. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Si ustedes lo aplican, ya dijimos que el pico de la hormona melatonina que induce al sueño es a las 9. Entonces yo sugiero que lo apliquen justo a esa hora entre 8 y 9 de la noche lo estén aplicando su gotita, pero también es importante que respetemos el ciclo interno. Entonces, si tú te pones tu gotita y ya no vas a utilizar más el celular, la televisión, computadora, que dejes descansar y reparar tus ojitos, va a ser mucho mejor, de verdad. Eso no quiere decir que a cualquier hora del día no te lo puedas poner, claro que sí, es mejor ponértelo a cualquier hora que no ponértelo, pero estoy hablando de horarios en los que puede ser de mucha mejor ayuda y una recomendación extra, ponte tu gotita, ponte tu antifaz y ya a dormir.